Ciudadanos de Gotham, muy buenas. Deathstroke contra Batman. Batman versus Deathstroke. En no pocas ocasiones, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo primero, disculpad la falta de educación. Os decía que en no pocas ocasiones me habéis preguntado por encuentros entre Deathstroke y Batman, los dos personajes que nos ocupan en la reseña de hoy, y bueno, por algunas historias destacadas que narrasen esos encuentros. Realmente, parándome a pensar, no entiendo por qué en el inconsciente colectivo se ve a Deathstroke como un villano de Batman, ¿no? O como una némesis, ¿cómo os diría yo? Como una némesis lógica, o como bueno, que encaja también dentro de la atmósfera y del canon del hombre murciélago, siendo que muy rara vez se han encontrado, aparte de las dos veces que se narran aquí, poquitas más se me ocurren, y siendo que Deathstroke fue creado como villano de los New Teen Titans, de los nuevos titanes de Marv Wolfman y George Pérez. Sí es cierto que ambos personajes comparten características comunes, como vamos a ver además y como se encarga Christopher Priest de dejar bien, o Priest, perdón, Christopher Priest de dejar bien claro a lo largo de este volumen, pero bueno, yo nunca he acabado de verlos como esos archienemigos que mucha gente les presupone. A la gente le parecía una idea fenomenal que en la teórica película de Ben Affleck, por ejemplo, al frente de Batman, el villano fuera Deathstroke. A mí me parecía buena idea, pero no lo veía tan orgánico como lo ve el resto de la gente. Aunque bueno, sí que tiene sus motivos que, como os digo, también veremos en este cómic. Un cómic que incluye, poniéndonos en antecedentes, incluye en primer lugar los números 30-35 de Deathstroke de la etapa de Renacimiento, y los números 6 al 9 de una miniserie que tuvo en los años 90 que se llamó Deathstroke The Terminator. Concretamente, la primera miniserie, la primera historia es de año 2018 y la segunda historia es del año 1992, con Marv Wolfman a los guiones, que fue uno de los creadores del personaje. Documentándome, buscando en Google, he sabido que esto es el final de la etapa de Nuevos 52 que ECC ya había publicado en España. Yo no la tengo, no he leído nada. Y esto es, bueno, pues este recopilatorio es el final, lo que le quedaba por publicar de Deathstroke. Y decidió aglutinarlo en un volumen, al ser un crossover con Batman. Decidió aglutinarlo en un volumen que tuviese como título a los dos protagonistas. De ahí que yo a veces, mientras leía la historia, me viese un poco perdido, ¿vale? Porque hacen mención a eventos que sucedieron con anterioridad en la colección y de los que yo no rasco bola. No nos vamos a alargar más, perdón. Vamos allá. Bueno, pues la historia es sencilla a la par que efectiva. Me gusta mucho cómo empieza, porque, como no ignoráis, tanto Slade Wilson como siempre Wade Wilson, perdón, siempre veis, en Deadpool lo hizo también. Wade Wilson es Deadpool lo hizo también, copiándolo, que a veces se me van los nombres de uno para otro. Bueno, como Slade Wilson, como sabéis, el Slade Wilson tiene también un mayordomo inglés que hace un poco las funciones de padre, y la historia empieza con ambos padres, entre comillas, por un lado Wintergreen y por el otro lado Alfred, hablando sobre sus respectivos hijos, sobre Deathstroke y sobre Batman, sobre Bruce Wayne, en una historia que tiene mucho que ver con los hijos. A grandes rasgos todo comienza cuando alguien pone a disposición de Batman una carta o unos documentos en los que se pone en duda que Damian Wayne sea hijo de Bruce Wayne. Más bien insinúa que Damian Wayne puede ser hijo de Deathstroke, lo cual, vamos, también le pegaría bastante bien, porque como sabemos, Deathstroke y Batman tienen muchas cosas en común. También a través de sus hijos, yo me enteré después que este era Jericho. La imagen que yo tengo de Jericho, para que os hagáis una idea, es la de los nuevos titanes, o sea, la de los años 80, con lo cual hasta que concluí que este era Jericho, uno de los hijos de Slade Wilson, pasó un rato durante el cómic. Por eso os digo que a veces me perdía, ¿no? Bueno, pues al final Batman le dice a Deathstroke que él se va a interponer, que se va a interponer en su camino,
y que se acabaron sus actividades delictivas, y Deathstroke lo que le dice a Batman es que al revés, porque si tú repartes justicia es porque a mí me da la gana. Es una pelea de gallos en toda regla, una pelea de gallos que transcurre, por ejemplo, como podéis ver en Madrid, entre otras muchas localizaciones, con continuos saltos adelante y atrás en el tiempo. Esos saltos son los que a mí me hacen perderme porque, como os digo, no he seguido la colección, con lo cual, claro, si nos retrotraemos a cosas que han pasado antes en la colección, yo el de Deathstroke no la he leído, pues me pierdo bastante. Vamos viendo, es que difícil no destripar nada porque a medida que vas leyendo vas descubriendo cosas. Entonces, bueno, vamos viendo qué implicación van teniendo los distintos personajes en todo esto que está pasando, ¿no? Desde Talia al Ghul hasta la exmujer de Slade Wilson de Deathstroke, hasta que al final, bueno, pues lo de siempre, llega la batalla final en la que tienen que verse las caras Batman y Deathstroke, y para ello se tira de nostalgia y usan sus trajes, digamos, más icónicos y más en foca, que nada te cuesta, y más icónicos por los que mejor los conocemos en el cómic. La historia, con todo ello, perdón, se me olvidaba, bajo la supervisión, por decirlo de alguna forma, de estos dos entrañables abuelillos que son Alfred y Wintergreen. Y bueno, no os destripo más, porque sobre todo los que hayáis seguido la serie de Deathstroke, esto me he dado cuenta de que, claro, también va mucho para vosotros, para los que estéis buscando cómo acabó esa serie de los Nuevos 52, que al parecer quedó colgada, como diciendo, bueno, esto todas las explicaciones a esto todavía falta un tomo por darlas. Pues eso sería la historia de Lee Wicks, ¿por qué tengo Lee Wicks metido en la cabeza? De Christopher Priest y un dibujante, Carlo Pagulayan, que oscila entre lo impresionante. Es muy curioso este dibujante. He tenido que mirar varias veces, por ejemplo, esta página. Oscila entre lo impresionante, porque la verdad es que, por ejemplo, esta ilustración es cojonuda, y lo realmente mediocre. Voy a buscaros alguna imagen que ilustre lo que os estoy diciendo, porque he tenido que mirar más de una vez y decir, ¿aquí cambian de dibujante o es el mismo? Veréis, por ejemplo, yo creo que en el último número se hace más evidente que o iba muy mal de tiempo o no, o qué demonios pasaba, porque el dibujo es muchísimo más mediocre. Por ejemplo, aquí, a ver si lo veis, a mí me parece mucho más tieso, mucho más, tiene mucha menos vida, no lo sé. Me parece un dibujante que da una de cal y dos de arena. Los plazos de entrega y demás en Estados Unidos sabéis que son asfixiantes. Nunca se sabe muy bien por qué pasan este tipo de cosas. Y como os digo, la segunda parte está enmarcada dentro de una continuidad, o mejor dicho, de una historia, de un arco argumental que se llamó City of Assassins, Ciudad de Asesinos. Está escrito por Marv Wolfman y guionizado, y dibujado por Steve Ewing. Y aunque nos vamos a 1992, la cosa tiene un aire ochentero que no se lame todavía, ¿verdad? En 1992, años 90, una época muy propicia para que personajes como Deathstroke tuvieran su propia serie, siendo que, bueno, pues fue la edad dorada de, como os digo muchas veces, de Image, de Punisher mismo, del Castigador, de personajes que se tomaban la justicia por su mano y que se dedicaban, bueno, pues a ir cargados de armas y poco cargados de razones, solamente de ira visceral. Bueno, pues es un quien lo hizo, básicamente, que incluye a miembros de la mafia de Gotham City, que quieren poner en peligro la reputación de Slade Wilson, y la cosa acaba llevándose a las calles, obviamente, de Gotham City, aunque he de deciros que Batman aquí es un invitado, En ambas series o en ambas historias, yo os diría que Batman ejerce más las funciones de invitado que de coprotagonista, aunque en la primera un poquito más, pero aquí, bueno, aquí digamos que como sucede en Gotham, pues tiene que aparecer sí o sí. Incluso vemos una versión que yo no la conocía, una segunda versión de Vigilante, un personaje que a mí me gustaba mucho allá por los 80-90, por los 80 mejor dicho, de Vigilante, Adrian Chase era en su momento. Pues vemos aquí la segunda versión, que yo no sabía que había habido una Vigilanta. Y lo que me gustaría destacar de esta historia son las portadas de esta bestia que es Mike Zeck, que os van a recordar mucho las 10 noches de la bestia. Este tipo de portadas son cojonudérrimas.
A mí me han encantado. La composición además me parece que recuerda mucho a las de las 10 noches de la bestia. No sé si es falta de imaginación de Mike Zeck o que bueno, que sabe que funciona bien ese tipo de composición y no se complica la vida. Disculpad. Ya veis, son muy parecidas en cuanto bueno, a la disposición de planos, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta, a mí es que me gusta muchísimo. En general es un volumen muy entretenido. No, no va a ir a ningún ranking, ni va a ocupar ningún puesto de honor de ningún nada, pero es un volumen muy entretenido y viene a dar respuesta pues a todos esos que me preguntabais historias de Deathstroke contra Batman, y a mí no se me ocurría ninguna. La más destacada que se me ocurría es la que sucedía en Arkham, que era Arkham Origins, en uno de los videojuegos de Arkham. No recuerdo cuál de ellos era ahora, creo que era Origins. Esa pelea tan cojonuda, además, que mola tantísimo de jugar en el videojuego. Porque en los cómics, como ya os digo, a pesar de tener ambos personalidades muy similares, pues ambos tienen bueno, pues son personajes torturados que tienen un sirviente inglés que les echa una mano y les hace un poco de conciencia y de ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no ha habido muchos casos en los que se hayan visto como antagonistas. Si hubiéramos visto la potencial película de Ben Affleck como Batman, con Deathstroke como enemigo, nos hubiéramos cansado de ver a Deathstroke en la galería de villanos de Batman. Sin embargo, a mí me parece que funciona muy bien por su cuenta y riesgo, que no hay necesidad de incluirlo y que es un personaje que tiene un potencial tremendo. A mí siempre me gustó mucho Deathstroke ya empezando desde el punto de vista digamos estético, ¿no? Porque es un personaje que mola mucho el diseño, tal y como está diseñado, está chulísimo, hasta, bueno, pues el trasfondo que puede llegar a tener, y a mí me parece que está poco aprovechado, aún con todo. Muchos me decís que esta etapa completa de Renacimiento merece muchísimo la pena, la de Deathstroke. Pues será cuestión de echarle un vistazo, porque yo creo que es un personaje que puede dar mucho, mucho, mucho más de sí de lo que, sin ir más lejos, nos muestran en estas páginas, que son entretenidas, pero que quizás, bueno, es que a mí me parece que es un personaje que tiene una fuerza visual tremenda. Tremenda, tremenda. Bueno, insisto, ahí tenemos el éxito que ha tenido su contrapartida en Marvel, siendo una copia nada disimulada, ¿no? Y bueno, relegando al original en cierta forma, simplemente pues por ese impacto visual. Hay personajes como el propio Batman que tienen un impacto visual tremendo. Pues nada, aquí lo tenéis, el choque de Deathstroke contra Batman, cerrando la etapa Renacimiento, además de Deathstroke, completándola por parte de CC Ediciones, y un TVO súper entretenido. Lo que vais a tener aquí es entretenimiento y un medirse la picha a ver quién la tiene más larga, porque son personajes muy parecidos y personajes que tienen motivaciones incluso similares, ¿no? Aunque Deathstroke sea más expeditivo y tenga un pie en la villanía y otro en el antiheroísmo. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Nos vemos en la próxima reseña. Cuidaos mucho. Haced caso al tío Frank. Like, subscribe o no like o no subscribe. Haced lo que queráis, pero gracias. Chao.